para los que saben de esto, no los chicos, una video cuando no se usa años, hay que estar tocándole unos botoncitos que decía tranqui y se iba limpiando porque si no se veía todo lluvioso. Yo lo puse, ese video no se usaba hace un montón y ese video tampoco. Se veía perfecto. Y entonces empezó la película de Jesús, la vida de Jesús. En ese momento sucedieron cosas sobrenaturales, que yo después las entendí más, que cuando uno se encuentra con Dios muchas veces, el tiempo se detiene. Y yo pude ver mi vida en un instante. Lo que nosotros llamamos hoy la convicción de pecado que da el Espíritu Santo. Por eso a uno le decía, esto es pecado. Y vos te enojás por decir, ¿qué me importa? Yo no sé ni lo que es pecado, no me molestes. Pero cuando te convence Dios, no te podés escapar. Por eso el hombre cuando pecó se escondió de Dios. Y Dios vino a mi encuentro porque había una madre que clamó por mí. Y no solo por mí. Entonces, yo tuve ese encuentro con Dios, vi mi vida en un instante, vi que me estaba yendo al infierno, vi mis pecados, vi las cosas que hice. Y Dios cuando nos muestra el pecado no nos está condenando, nos está diciendo sos una basura. Él nos está amando y nos está trayendo hacia Él para salvarnos. Entonces, a lo último de la película que yo entendía, cada palabra que decía Jesús, la entendía. Porque no era porque esas cosas no se entienden con un razonamiento humano, se entienden por el Espíritu, por revelación. Entonces, había un hombre que dirigía a uno a orar y hablaba de que Jesús era enviado por el Padre, por el sacrificio del mundo, para salvarnos de nuestros pecados, y que todo lo que hizo lo hizo por amor, y que fue rechazado, fue crucificado, y fue escupido, y fue desechado, pero fue por amor, y aunque uno no lo entienda, es un misterio que de lo más vil Dios sacó la salvación de la humanidad, de una injusticia tan grande, de elegir, porque ¿sabe cómo fue? A Jesús lo cambiaron, lo vendieron por monedas de plata, y a la hora de un juicio injusto, cuando el que lo juzgaba dijo, este hombre no hizo nada malo digno de muerte, la gente eligió a Barrabás en vez de Jesús. Y ese Barrabás representa nosotros. Jesús tomó nuestro lugar, que merecíamos nosotros por nuestros pecados, y fue y tomó el castigo que nosotros merecíamos de Dios, por nosotros y por amor a nosotros. Entonces yo cuando lo entendí, eso que se me reveló, y dije de vuelta, yo estoy perdido, yo sé que estoy perdido, lo veo a Jesús en visión, no veía el rostro bien, pero sentía su amor y sentía que Él estaba con los brazos abiertos así, me dijo, no es necesario que vos te pierdas, yo pagué por ti. Entonces yo lo invité con todo mi corazón. Llorando, me caían lágrimas impresionantes, no lo puedo describir. Y en ese momento que lo invité así al Señor, tenía la lengua atada. Ahí empecé a ser consciente del mundo espiritual y cómo yo estaba atado por el diablo. Porque muchas veces el diablo tiene atadas a las personas y él se esconde para no revelar que nos tiene atados y nos tiene errados y confundidos. Pero cuando viene la luz, dice la Biblia, las tinieblas son expuestas. Entonces ahí me liberó, yo sentí que entró algo como una espada y rompió ataduras y cadenas y entró una paz que yo nunca había sentido. Y ahí empezó mi caminar. ¿Sabe qué hice? Llegó mi esposa, que era mi novia todavía, llegó a casa con mi mamá. Mi mamá ya venía contenta, porque traía un alma rescatada. Y cuando llegó mi mamá, yo la abracé. Nunca yo la había abrazado como la abracé ese día, porque, como le dije, mi mamá cargaba con esa ira y nos la transmitió a todos sus hijos.
ese dolor, se sumando que nosotros éramos chicos muy traviesos, de tal manera que ahí está Rosana Paz también, que una vez hicimos una maldad con Nico, que en ese momento nos reíamos, pero después dije, ¿qué hicimos? ¿Qué tontería hicimos? Y dijimos, vamos a hacer una broma pesada. Y andábamos llamando, primero llamábamos, agarrábamos el teléfono en la casa de mi mamá y llamábamos a cualquier lado y nos atendía chica, hola mi amor, le hablábamos, le decíamos cualquier cosa, y le chamullábamos las chicas ahí por el teléfono, decíamos, no sé, cualquier cosa. Y un día dijimos, bueno, vamos a decirle que estamos presos. Y mi mamá se asustó y dice, no, tu hijo está preso no sé dónde, y no sabía dónde, y la fue a buscar, me imagino el miedo que habrá tenido, la fue a buscar a Rosana Paz, que ahí creo que la primera vez que empezaron a hablar, no sé, y empezaron a recorrer las comisarías buscándonos a nosotros, ¿no? Entonces cuando ella llegó, digo, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero sí tiene que ver porque digo, me quiero contar esas cosas que uno hacía, ¿no? Que por ahí es una tontería y uno se creía vivo, son cosas de chicos, ¿no? Y cuando llegó con mi mujer yo la abracé y le pedí perdón. Yo ya me olvidé de todo. En ese momento, después resurgen las cosas y a uno le cuesta relacionarse porque hay conflictos familiares, no es que usted viene a Cristo y es todo color de rosas. Empiezan a suceder cosas, Dios nos empieza a tratar, no es que somos perfectos, viniste a Cristo y ahora sos perfecto, no. Dios empieza un cambio, empieza una guerra, porque nace una nueva creación en nosotros, que es un nacimiento espiritual, y empieza a haber un conflicto adentro con la vieja criatura que éramos antes. Pero ahí empezamos a tomar decisiones, a buscar de Dios, a ir a la iglesia. Un día mi hermano Nicolás, que Dios no nos conectó porque sí, porque en todo estuvimos juntos en el fútbol, estuvimos juntos en todo. Daniel también, pero más con Nicolás. Y bueno, él un día como vio, él me miraba, dice, ¿qué le habrá pasado a este? Y un día me preguntó, no aguantó más y hasta las 4 de la mañana le hablé. Y él ahí se va a su pieza y bueno, se entrega a Dios. ¿Sí? Y ahí empezamos a ir, a decir, bueno, voy a cambiar mi vida. Dios empezó a poner amor verdadero por mi mujer, nos bautizamos, nos casamos, y ahí empezó el caminar. Luego íbamos toda la iglesia, hacíamos culto, empezamos a experimentar cosas hermosas, sobrenaturales, también guerras espirituales, también conflictos, también por nuestra propia naturaleza también, que muchas veces es mala, ¿no? Pero ahí estaba Dios siempre, nunca nos dejó, y a mi mamá tampoco. Íbamos toda la iglesia. Y luego poco a poco, uno por alejarse, por cuestiones de la vida, algunos al mundo, otros con un llamado. Bueno, a mí Dios me llamó y me fui, y mi mamá quedó sola de vuelta yendo a la iglesia. Y yo pensaba eso y digo, eso habrá sido un golpe muy duro, porque en ese momento ella empezó a decaer también un poco. Después tuvo el fallecimiento de su hijo mayor, que tenía mucho dolor en su corazón. No voy a contar tantos detalles, pero ahí es donde ella empezó a estar a la defensiva, a atacar, a exigir, y entonces sus hijos y aún sus nietos también un poco se alejaron. Pero eso no quiere decir que ella no amaba. Yo lo que quiero contar, esta es la introducción, cuando estaba preparando la palabra y aún cuando mi mamá se muere en mi brazo y en lo de mi hermano Nicolás, y estaba toda la familia igual. Y yo le dije al Señor, Señor, si mi mamá está lista, llévatela. Y si no está lista, que vuelva. Porque yo creo en lo sobrenatural y acá hay gente que hoy no está, pero ha vuelto de la muerte en esta iglesia. Una hermana, la madre de él, se me estaba muriendo en la iglesia. Y el Señor la volvió a la vida. Nico no sé si lo sabe profundamente, pero su mujer vino a la iglesia angustiada porque le dieron un diagnóstico de muerte a su bebé, que hoy anda corriendo por ahí.
Y Dios hizo un milagro, aunque algunos digan, no sé si fue un milagro, por ahí se equivocaron ¿cómo es? Esta gente se equivocó, y porque a veces viene esa duda, pero nosotros no solo podemos contar esas cosas. Hay muchísimos milagros que Dios hizo en este barrio y en mucha gente. Y también liberaciones y cosas impresionantes que si yo me pongo a decirle, ¿quiere dar testimonio a usted? ¿Quiere dar testimonio a usted? Le van a decir. Y como dijo Chiqui el otro día, que Chiqui dijo, yo no vengo a la iglesia y me cuesta, pero yo recibí un milagro y a mí no me lo contaron, yo lo viví. Y viví eso y ver lo sobrenatural de que vine a una campaña y vine moribundo y me fui vivo y sano. Él mismo lo contó hace poco. Porque la gente siempre habla, dice, no, eso es todo mentira, eso que a mí me ha pasado que cuando oraba por la gente y alguien se caía, una señora decía en un momento, dice, por ahí le toca acá y como que se desmaya. Y bueno, cosas así. Y hasta han habido chistes de eso, videos que mostraban a pastores que decían, que le tiraban por ahí, la gente se caía, como haciendo burla de las cosas que hace el Espíritu Santo, que a veces uno no las entiende. Entonces yo empecé a experimentar un montón de cosas impresionantes con el Señor. Pero lo que aprendí con mi mamá es que Dios, en su inmenso amor, ahora le voy a leer una palabra, que va a decir, esa palabra es tan fuerte y parece que Dios es malo, pero no es malo. Eso, Dios está haciéndonos algo muy bueno que nosotros no entendemos. Y quiero buscar Isaías capítulo 2. Sino que Dios trata con el hombre para salvarlo, y a veces para salvarnos y transformarnos nos tiene que romper. Y no es que Dios quiere rompernos o que se goza en rompernos, sino que Él quiere hacernos nuevos. Y yo vi cómo mi mamá se rompía, y yo también me seguía rompiendo, y sé que sus hijos también, y Dios está haciendo la obra. Ahora le voy a leer la palabra y quizá alguno no entienda profundamente, o sí, no lo sé, pero se la voy a leer. Está en el 5. Y dice, venid, oh casa de Jacob. Dios a veces le decía Jacob y otras veces le decía Israel. Jacob representa al hombre carnal y Israel representa al hombre espiritual. Y Dios lo llama a Jacob, al hombre carnal, y le dice, caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado que tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, que son cosas espirituales de las tinieblas, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo altivo y sobre todo enaltecido, y será abatido. Aleluya. No quieren decir amén ni gloria a Dios. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis. Esto está representando la fortaleza que nosotros nos creemos, la fortaleza que tiene el hombre, en lo que el hombre se refugia. Dios muchas veces para encontrarse con nosotros tiene que derribar todas esas cosas donde nosotros nos apoyamos, donde nosotros nos sentimos fuertes y somos altivos y no queremos a Dios. Y no podemos ver, porque toda la soberbia y la altivez provoca ceguera, sordera y todo tipo de pecado espiritual y cosas que nos nublan la vista, nos nublan la vida,
estamos en tinieblas y en oscuridad. Entonces, ese día, cuando mi mamá ya no estaba y había fallecido, yo me acosté en su cama y agarré su Biblia y el Señor me trajo esta palabra. Y compartí un poquito en la ceremonia, no la leí esta, dije por afuera y hablé otras cosas. Y el Señor me habló esta palabra y después me empezó a hacer recordar todo ese proceso que yo viví con mi mamá desde que me convertí, porque yo luchaba con todo mi corazón y ella también luchaba por tener una buena relación. Porque yo sé que acá muchas personas quieren a sus madres o a sus padres, pero les cuesta mucho relacionarse. Muchas veces mi mamá estaba a la defensiva y uno iba y se enojaba en las fiestas, se enojaba en los cumpleaños, se iba. Una vez yo le digo, como le dije, esa que oraba, ella me dejó y después yo entendí, ahora le voy a contar, entendí que yo le echaba la culpa a ella, pero yo también era culpable de lo que pasaba. Y ella le tuve que dar mi auto porque yo estaba quebrado y le dije, ma, ¿podés llevarme una mujer grande? Siempre estaba dispuesta para mí y para todos sus hijos y sus nietos. Y dije, ¿podés llevarme que me tengo que operar y yo no puedo manejar porque estoy con un brazo solo y me llegan a parar? Estamos en el horno. Entonces íbamos yendo y ella hizo un esfuerzo porque ella tenía miedo de meterse en la autopista. Teníamos que ir a Capital y ella iba temblando y yo la miraba y a mí me agarró ese ¿vio? Cuando uno es egoísta y está mirando lo material y está diciendo, y yo veía que ella pisaba el embrague todo el tiempo y nunca soltaba el embrague. El auto de ella lo manejaba como quería. Y acá en San Isidro sufría un montón porque cuando le tocaba, dice que se ponía en rojo, hermano, se ponía en rojo en el túnel amarillo. ¡Ah! Tenía un auto que no tenía freno de mano. Entonces ella veía que atrás se le metía a uno cerca y cuando se ponía en verde hacía así, soltaba rápido. Y nosotros la cargábamos. El primer auto que tuvo fue muy maltratado. Pero bueno, ella nos llevaba a todos lados. Y bueno, ella manejó mi auto, que era una Meriva que yo la había cambiado no hacía mucho. Y yo le dije así, ma, por favor, no pise tanto el embriague. Se puso re nerviosa y se enojó, hermano. ¿Y sabe qué? Se bajó en Puente Saavedra y me dejó más solo que el chavo con mi esposa. Y algunos dirán, qué mala, no, hermano. Ella tuvo su lucha y yo también estuve mal por haberle reclamado. A mí que me costaba bancarme un día que un auto, algo material, le pisen el embrague de más un día. ¿Entiende el egoísmo del hombre? La maldad del hombre. Porque ella estuvo mal, pero yo estuve peor. ¿Sí? Yo no le cuento esto porque tenga culpa, Dios ya me fue limpiando, pero Dios, ¿qué hizo Dios? En todo ese proceso de su muerte, de tantas cosas que hemos vivido, que yo luchaba por llevarme bien y nos peleábamos y después decía, bueno, me decía, te vas de mi casa, no te quiero ver más. Yo al otro día volvía y ella me recibía. Y le decía, ma, no disfrutamos, ya estábamos hace cuenta, no pasó nada, perdóname y yo te pido perdón. Igual había una barrera, ¿vio? Yo sé que usted, cuando con alguien, siente a veces como una barrera. Dios por él dice abrazarlo y usted dice, ¿qué lo voy a abrazar? Déjalo ahí. Y yo me sentaba y la miraba y ella venía a casa a veces, hacía un esfuerzo por venir y ella se sentía rechazada. Se sentía rechazada. Porque por ahí venía usted y yo le decía, ¿qué le pasaba? Y por ahí alguno venía y cualquier persona que no era mi mamá, yo la atendía mejor. Y ella venía y yo la miraba y a veces yo pensaba, digo, va a decir algo que me va a molestar, entonces por la duda yo también no me acerco mucho. Y ella le lastimaba. Y a mí me lastimaba. Entonces a veces tenemos esa guerra de que no damos cariño. Y capaz que Dios me mostraba y decía, si vos ese día que ella estuvo sentada en tu casa, en vez de ignorarla a veces, porque podemos estar sentados juntos comiendo, ignorarnos, le hubieras dado un abrazo y un beso,
ella iba a estar contenta toda la noche. En cambio yo no lo hacía, porque yo tenía mi altivez, mi dureza, y ella tenía la suya. Por eso leí esta palabra. Alguno dirá, a mí me gustaría que me digan una palabra. Ven, bendito de mi Padre. Dios te bendiga, Dios te va a prosperar. Y todos dicen amén y gloria a Dios. Pero si Dios te dice, voy a ir contra los altivos, y vos pensás en el vecino. Oh, el vecino, dice, Dios le va a dar con todo. Y Dios dice, contra ti, contra mí. Voy a ir contra ti, para que sea más bajado todo monte y collado que está en ti, por la altivez de tu corazón. Y yo le estoy hablando de mí, de la falta de perdón, del orgullo, del avergonzarte de tu propia madre. Dios me llevó por un montón de momentos donde yo sin querer o queriendo me avergonzaba y la rechazaba. Así también con mi papá. El rencor, el dolor, los maltratos, los malos entendidos van acumulando cosas en nosotros. Y sabe que cuando estaba preparando la palabra, el Señor me mostró una mano y un corazón. Un corazón como costras. Y la mano era metida y arrancaba. Y el Señor me decía, cada vez que yo arrancaba, era una tribulación, un dolor muy fuerte que quebrantaba. Y la metía de vuelta y arrancaba más. Y la metía de vuelta y arrancaba más. Y la metía de vuelta y arrancaba más. Y en el fondo yo vi luz. Y vi pureza y amor. Cuando fueron sacando tantas cosas que se acumulaban. Eso me mostró el Señor. Y el Señor me dijo, eso estaba haciendo con tu mamá. Y yo la vi sufrir. La vi sufrir. La vi sufrir. Por mí y por otras personas que le rodeaban. Yo les dije a algunos de mis familiares, les dije, no es tiempo de acusarnos porque mamá dijo, aprendió, no es tiempo de juzgar. Ella siempre veía, decía esto, y los decía, a vos tenés que hacer así. Y ¿sabe cómo dijo? Ya no es tiempo de juzgar. Dios me dijo que acepte lo que no me gusta y Él va a cambiar lo que no me gusta en su momento. Y yo tengo que aceptar y amar. Y en el último tiempo de su vida yo vi una persona que tenía amor puro. Y cuando Dios trata con uno y con el otro, como dice la Biblia, no solo lo dice la Biblia, lo dice en coro que se cantaba en la iglesia donde nosotros íbamos. Dice, el Señor está aquí, el Señor nos mira con amor. Cuando uno quita y Dios va sanando esas cosas, empezamos a mirar con amor al otro, ya no estás con la pavada de que me dijo, que no me dijo, que me saludó, que me convidó a mí no me convidó. Vos lo único que querés es que la otra persona esté al lado tuyo. Y la amás. Y cuando ella te veía venir, o estaba en el hospital, o estaba en la casa, su mirada, y se lo puede decir cualquiera de los que estuvimos, era llena de amor. No había ya reproches. Al contrario, me mandaba mensaje y me decía, descansa, Lionel. Descansa, quédate tranquilo. Siempre cuidó y se preocupaba más por ella, se estaba muriendo y se preocupaba más por los demás que por ella. Una persona, como dice Jacob que nombra acá, fue un hombre que es un misterio de Dios, porque dice, Dios no elige a los perfectos de los que parecen que son más buenos que el otro. Dios elige al más vil. Por eso es una palabra de gracia que le estoy dando también. Jacob era un engañador y un suplantador, que engañó y mintió a su propio padre para robarse una bendición que le pertenecía al hermano. Y por esa causa, por ese pecado de anhelar eso, las riquezas y la primogenitura, porque el hombre primogénito de los hijos en esa cultura
recibía, si no me equivoco, el doble que el que sigue. Y él anhelaba ese primer lugar, aunque él no era el primero. Así que él lo que hace, influenciado por su madre, porque su madre tenía una palabra de Dios, que Dios le dice, mira, el mayor servirá al menor, no es al revés. Pero en la cultura, Isaac, que era el padre, que ya estaba ciego de la vejez, él dice, no, yo quiero bendecir a mi primogénito, no al segundo. Entonces la madre le dice, mira, ya se fue el otro a casar porque tu papá lo quiere bendecir. Así que apúrate y haz lo que yo te digo, hijo. La mamá. Agarrá una... Porque dice que Esaú era velludo. Y agarró como un pelo de un animal y se lo puso en el brazo y aparentó ser Esaú y dijo, papá, acá te traje, yo te voy a preparar la comida, la ofrenda para que vos se le presente la ofrenda a tu papá y tu papá te bendiga, como si fueras vos el primogénito, engañándolo. Y el padre estaba ciego, entonces dice, entró, papá, ¿quién? Y dice el padre, ¿quién es? Yo soy Esaú, le dice. Y él le dice, la voz es de mi hijo Jacob, pero sus vellos son de Esaú. Así que él lo bendice y le da la mejor bendición. Cuando el hermano llegó, te voy a matar. Así que él se tuvo que huir, casi sin nada. Pero Dios tenía un llamado, a pesar de su pecado y a pesar de su codicia, tenía un llamado para él. Y eso nos da esperanza a todos nosotros, porque si nosotros no podemos examinar nuestra vida, ninguno de nosotros somos perfectos. Y si a usted le venden que hay algún pastor perfecto, le están mintiendo. No hay ningún pastor perfecto. Ni ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos siendo santificados todos los días para ser transformados. Pero entramos al reino no porque nosotros seamos buenos y perfectos, sino porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, nos limpió con su sangre. Él abrió camino vivo y nuevo para que nosotros podamos entrar por ese camino, que es un camino espiritual y eterno, a la presencia del mismo Dios sin que nos venga la muerte. Porque nadie podía entrar en la presencia de un Dios tan santo. Jesús abrió ese camino y Él mismo es el camino para que a través de Él podamos entrar a la presencia de Dios como hijos y no como enemigos. Porque las personas piensan que porque dicen creo en Dios, son amigos de Dios. Pero la Biblia dice que todo aquel que no nació de nuevo es enemigo de Dios todavía. Porque se opone a su palabra y se opone a sus pensamientos. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, haciendo la voluntad de la carne y de los deseos de la carne, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando muertos en nuestro delito y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo esto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la gloria de Él. Por eso muchos de ustedes han tenido momentos en los cuales tuvieron ese encuentro con Dios y alguno quizás se dejó enfriar, se apartó, pero eso no quiere decir que dejaste de ser hijo. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo se fue, el padre no se lo impidió. No se lo impidió. Y el hijo vino con una exigencia: dame lo que me corresponde, que me voy. Porque no estoy contento acá en la casa del padre. Entonces el padre lo dejó y él se fue y dice, vivió perdidamente, hizo lo que quiso, hasta que su vida se empezó a derrumbar. Y dice que los amigos que tenía lo dejaron solo y no tenía trabajo y anhelaba, dice. Entonces fue a un lugar para que apacentar cerdos, que eso representa la inmoralidad terrible y que recibía su sustento a través de la inmoralidad. Y dice que él deseaba comer la comida de los cerdos y no podía o no le daban. Y entonces ahí se acuerda: ¿qué hago acá? En la casa de mi padre.
tenía abundancia de pan y acá perezco de hambre. Ya sé lo que voy a hacer. Iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el padre lo ve de lejos, corre a él y lo abraza. Y él le dice, papá, no soy digno de ti. Hazme como uno de tus jornaleros, por lo menos. Quiero ser un trabajador en tu casa, no importa si no me recibís como hijo. Y el padre le da la orden a los ángeles, que representan a los ángeles. Dice, quítenle esta ropa sucia, pónganle un anillo en su mano y hagamos fiesta porque mi hijo ha regresado. Él estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no? Y ese es el gran amor de Dios, que Él nos busca y Él permite situaciones dolorosas en nuestra vida, situaciones fuertes, para que un día alcemos los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que es un coro también, es un salmo, pero es un coro que le gustaba mucho a mi mamá. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Dios, para aún siendo salvos, nos rompe muchas veces para hacernos de nuevo. Y se lo voy a dar con un ejemplo bíblico. Dios le dijo a Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y cuando él va, ve que el alfarero está trabajando en el barro. Y estaba haciendo una vasija. Y de repente la vasija se le deshace en la mano y se rompe. Y dice que el alfarero vuelve, agarra la masa y de vuelta la hace. Y la hace mejor de la que le estaba haciendo recién. Y entonces Dios le dice, así sois vosotros en mis manos. Cuando se rompe, Dios lo hace mejor. Cuando una persona se rompe, Dios la hace mejor. ¿Y qué se rompe, pastor? ¿Qué se rompe, hermano? La altivez. ¿Qué se rompe? El orgullo. ¿Qué se empieza a romper? El egoísmo. ¿Qué se empieza a romper? El pelearnos por pavada. El estar mirando lo material. El estar mezquinando. Yo era un mezquino, hermano, con mi mamá. ¿Sabe cómo ahora me gustaría que mi mamá me mande un mensaje y con que me diga, hijo, quiero correr todos los muebles? ¿Se acuerdan que yo le contaba? Sí. Mi mamá no se quedaba quieta. Y como tenía un poco más de confianza conmigo y sabía que yo iba a ir quejándome, pero... y yo le decía, mamá, la semana pasada lo moviste ahí, ¿para qué no mueves los muebles? Y otra vez se nos iba y la dejaba sola. Entonces Dios, por más que yo sea pastor, Dios me sigue rompiendo. Y Dios la rompió a ella para seguir siendo transformada. Porque mi mamá cargaba con una maldición muy grande. Que nosotros la vimos, y usted creo que si se pone a observar y Dios le abre los ojos, lo va a ver, diferentes maldiciones en cada familia. Ella se peleaba con sus hermanos, se arreglaba, se peleaba, se arreglaba, se peleaba, se arreglaban. Ellos trataban de reconciliarte y después pasaban tiempos, pasaban años que no se hablaban. Y esa maldición la tenía ella, nos la transmitió a nosotros, venía por también maltrato. Yo siempre me acuerdo que muchas veces le conté que mi mamá no preguntaba. Había una pelea, cobran todo lo que están ahí. No importa quién fue. ¿Y saben qué? Ahora me río. ¿Entiende? Porque uno, ¿qué hace cuando Dios te va sacando los velos y empezás a mirar con amor? Vos, ¿sabes qué hace Dios? Te quita, te dice, mirá. Se voy a decir, mirá a Lulú. Y yo miro a la persona. ¿Y sabe qué hace Dios? Te enseña a mirar más profundo. Mirá más profundo. ¿Por qué Lulú es así? ¿O por qué Leonel es así? ¿O por qué tal persona es así? Hay una causa. Hay un problema que no está siendo tratado. ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos? Porque hay costras
que están en nuestro corazón, que nos impiden llevarnos bien y disfrutar y amarnos con el amor puro de Dios. Y nuestro amor está sucio con egoísmos, está sucio con el amor a las cosas materiales. Nos peleamos, como decían a los hermanos. ¿Cuántos saben ese dicho? Los hermanos lo conocemos en la herencia, ¿o no? O entre las familias, ¿o no? Y nos peleamos por quién tiene el plato, quién se lleva el perro, y así. ¿Y qué hace aquel? ¿Y qué vino ese a hacer ahora si no vino nunca? ¿Sabe qué? Dios te hace mirar más atrás. Vos no sabés, no estabas en el zapato del otro para saber por qué hizo tal cosa, por qué no hizo tal otra. Y siempre juzgamos, por eso Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas heder la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, dijo Jesús, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, le dice el Señor. Aleluya. Yo sé que algunos piensan que el amor es decirle, mi chiquito, mi amorcito. No, el amor muchas veces es que Jesús te dice las cosas, la verdad. Y la verdad duele. Por eso mucha gente se ha ido de la iglesia, hermano, también. Porque Dios me usaba para decir cosas. Y Dios me dijo, yo no quiero que agrades a los hombres, sino que vos digas la verdad. Si hablamos del chisme, el chismoso se va a enojar. A veces el chismoso dice, bueno, lo está diciendo por la vecina, pero el pastor está diciendo por mí, así que estoy enojado con el pastor porque el pastor está diciendo del chisme. Y más fácil es irme que reconocer que soy chismoso. ¡Aleluya! Porque acuérdense eso, ¿cuántos dicen la chismosa del frente? O la chismosa de la esquina. O en este barrio son todos chismosos. ¿Y qué? ¿Usted no se asomó nunca? Yo siempre le cuento eso que me hace reír, que siempre lo digo. Mi esposa dice, no sabía cómo preguntarme. Una vez había unos vecinos que se estaban peleando y se gritaban de una esquina a otra. Y ella, como no sabía cómo es eso, y uno le decía, bigote, vos, bigote. Y un día mi esposa al otro día se levantó de tanto grito que siempre escuchaba, bigote, bigote de acá y bigote de allá. Y mi esposa dijo, Leonel, ¿quién es bigote? Y yo le dije, ¿ah? No te voy a decir quién es bigote. Entonces hay muchas cosas que Dios va tratando. Entonces cuando Él derriba la altivez, empezamos a mirarnos para adentro. Y ya no decimos, che, yo hice porque Él me hizo. Cada uno reconoce su falta. Dios me trató con mi esposa. Usted se piensa que nosotros estábamos en Cristo y vivíamos los besos, mi amor, te amo. ¿Cómo estás? Que descanses con Jesús. ¿Sabe cómo descansamos nosotros? Al principio, Leo es testigo, él sufrió mucho por mí. Y yo recién ahora, con este dolor que pasó, pudimos los dos conectar más. Porque yo lo maltraté a él muchas veces. Y hacía lo mismo que me hacía mi mamá. Por eso, algunos seguramente lo habrán visto en la iglesia y él se hacía el dormido. ¿Sabe de quién era la culpa? De bigote. Mira, y de mi esposa. Entonces él un día nos reprochó y dice, y yo sé que él no tiene problema que lo cuente ahora. ¿Por qué lo tratás mejor a Mateo y no le das un par de cachetazos como me hacías a mí? Yo le digo, vos recibiste la peor versión nuestra y él está recibiendo una versión un poco mejorada. Pasamos de una persona llena de ira, de que si te contesta, mira, no me conteste más porque te arranco el cerebro. Y a veces me pasa hasta cuando jugando al fútbol. Y yo le dije, un muchacho hace un tiempo me dijo algo, y yo le dije, salame. Y uno dice, ¿ese no es el pastor?
¿Vos no sos pastor? Que a veces el pastor quiere bocear. Y yo se lo digo de corazón, porque yo no vengo a hacerme el santo. Eso es lo que dijo Jesús. Que no tenemos que vivir de apariencia. Tenemos que ser espontáneos. Eso no quiere decir que yo voy a decir, bueno, porque soy tan sincero, entonces voy y ando a los tiros. Y bueno, ¿y vos qué pasa? ¿Te ves que quiere una puñalada? No. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón y tratamos de restaurar y así vamos cambiando. Yo lo agarraba del cogote a mi hijo y mi esposo una vez me dijo, che, ¿hace cuánto que no le da una buena paliza a este que me está contestando mal? Y yo le digo, no puedo, vamos a hablarle. Es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en Jacob, en el hombre carnal. El hombre carnal, Jacob, a lo tiempo de su vida, él salió estafando, Dios lo bendijo, Dios lo llamó, Dios se le manifestó en una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba al cielo y Dios estaba arriba y le dio grandes revelaciones, pero cuando llegó a la casa del que iba a ser su suegro, abusó de él, de su trabajo, lo engañó también. Por eso la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, aunque sea cristiano. Eso le pasó a mi mamá, me pasó a mí, le pasa a usted. Entonces uno dice, ¿dónde está Dios? Y no nos damos cuenta que nosotros no hemos sembrado como Dios quería. Y para que se rompa eso tenemos que luchar. No es que Dios te dijo, ahora sos mi hijo y vas a vivir una vida con maripositas y ¿sabes qué? Vas a tener el carácter de Winnie Pooh. No. Te voy a romper, te voy a apretar para que te rindas y dejes que yo te cambie y dejes que yo sea en ti y ya dejes tus pensamientos, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Así como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos y mis caminos más que tus caminos. Y Dios este último tiempo es más, tuve revelaciones. Muchos han conocido muchas cosas. Acá hay gente que fue liberada de demonios. El mismo diablo se me ha manifestado. Y mi esposa y Leonel es testigo y Máximo también. Hemos tenido guerras espirituales con demonios. Dios nos dio autoridad. Acá mucha gente, aunque no viene a la iglesia, sabe que Dios hay un Dios real. Y mucha gente tuvo problemas espirituales. Bueno, Daniela también lo sabe. Todos sabemos. Todo no es que, ay, yo tengo vergüenza porque no quiero contar que un espíritu me agarraba o me agarraba la pata o lo que sea. Meche se ríe porque también Meche me llamó, me dice, pastor, ¿podés venir? Que acá hay cosas feas en mi casa. Estamos expuestos a un mundo espiritual vivo y verdadero, malo y uno bueno. Hay una guerra espiritual por las almas. Hemos visto milagros, pero también hemos tenido guerras espirituales. El enemigo no está jugando. Él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces un cristiano, a pesar, mire, le voy a decir un misterio a la obra de Dios. El diablo se mete porque nosotros le abrimos la puerta, pero eso no quiere decir que Dios nos soltó. Dios está esperando que seamos quebrantados. Aún el diablo piensa que nos va a matar. Y Dios permite que Él nos toque hasta un punto. Y en el momento justo Él interviene para rescatarnos. Quizá esta palabra que usted está escuchando ahora no la entienda profundamente, pero se le va a revelar en su momento. Dios está esperando el momento oportuno donde nosotros estamos sufriendo por causa de nuestros malos caminos. Y de repente viene Dios y dice, a través de este dolor, ahora vas a verme, vas a conocerme más, vas a clamar a mí, vas a ser libre. De toda esa maldición, de toda esa atadura, de todo ese dolor. Porque Jesús dijo, las buenas nuevas son estas. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar sus heridas, a predicar el año de la buena voluntad de Dios, las buenas noticias. De que a pesar de que hemos pecado, de que a pesar de que parece que estamos casi destruidos, Él vino a salvarnos. Y vino a rescatarnos. Así obra Dios. Es un misterio. Por eso uno dice, ¿dónde está Dios? Y uno dirá, ¿dónde estás tú?
Dios dice, ¿y dónde estás tú? Yo estoy en el mismo lugar donde tú me dejaste. Estoy en el mismo lugar esperándote donde tú me abandonaste. Por eso Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán se escondió y se tapó con hojas. Cuando uno se justifica, se está tapando con hojas. No, yo me alejé de Dios porque la hermana Gertrudis esa era re chismosa. Me alejé de Dios porque tenía miedo, porque en la iglesia de ese pastor venía una hermana minifalda y no miraba a mi marido y yo tenía una bronca, así que mejor me voy antes que me cornetee. Puede pasar. Entonces la gente dice, ¿dónde estás tú? Dios te dice, ¿dónde estás tú? Y tú dices, ¿dónde estás, Dios? Y nos descuidamos, y descuidamos la palabra, y descuidamos nuestra relación con Dios. Y empiezan a venir guerra espiritual. El enemigo empieza a tomar terreno donde ya había sido echado fuera. Y empiezan a venir, con el tiempo parece que el enemigo sabe qué hace, como el hijo pródigo. Él se fue y empezó a pasarla de 10. Ah, mirá la vida que tengo fuera de la iglesia. Mirá esa gente acá. Yo estaba en la iglesia y no podía hacer nada. No podés fumar, no podés tomar, no podés mirar chicas, no podés fornicar, no podés hacer nada. Ese pastor siempre está predicando santidad, así que mejor me voy al mundo. Nadie me dice nada. Si me quiero tomar 5 cervezas y si me quiero fumar uno, me lo fumo. ¿Y qué me importa lo que dice ese pastor? Es más, si lo cruzo me escondo, que se vaya a pasear. Pero después vienen los dolores y las consecuencias. Después viene la enfermedad y la ruina. Mi mamá no entendió hasta que le vino su dolor. Ella era cristiana, muchos años de cristiana. Leal a su iglesia y leal al camino de Dios. Ella se esforzaba por obedecer a Dios. Pero era tan fuerte el dolor que ella cargaba y la tristeza y lo que ella vivió que no lo podía sanar. Entonces ella se maldecía sola. Ella misma venía diciendo, me quiero morir, ya no quiero vivir más. Entonces le sucedieron cosas, se había golpeado la cabeza muy fuerte por una situación y eso la lleva a ella a hacerse un estudio. Y ahí le sale que tenía un tumor en la cabeza. Cuando Dios quiere tratar con alguien, no importa si acá Meche, Maru son testigos de lo que Dios hizo en su madre. Dios se la regaló un tiempo más. Ellas son testigos. Ellas me dijeron, yo le dije, voy a ir. Fui como 5 veces al hospital a orar por su madre. La madre tenía algo que no era normal y era un caso entre cuánto. ¿Entre 5? Un caso no sé entre cuánto. Y decían, no, la querían estudiar y dice, ¿cómo puede ser que tenga esto? Algo le estaba comiendo por dentro del cerebro, ¿no? Y Dios le permitió seguir viviendo por un tiempo más. Lo que yo le pedí a Dios para mi mamá. Cuando mi mamá se fue a operar, yo le dije, Señor, solo iba manejando, regálamela por favor un tiempo más para que yo aprenda a valorarla. Y a darle el cariño que muchas veces le negué. Porque es fácil decir honra a tu padre y a tu madre y muchas veces lo prediqué. Pero no es tan fácil vivirlo. Uno te pregunta si ellos fueron buenos, si son perfectos. Dios te dice, hónralo para que te vaya bien. Para que tengas larga vida y te vaya bien en la tierra. Y yo peleaba. Como le decía, volvía de vuelta. Y ella también volvía. Y de vuelta chocábamos, hasta por la religión. Porque ella no me perdonaba que yo me haya ido. Ella no entendía que Dios me había llamado. Me haya ido de la iglesia donde íbamos. Y entonces, sin darse cuenta, me menospreciaba, hasta que después lo empezó a aceptar.
Entonces luchaba yo y volvía y nos decíamos cosas. Siempre lo que le digo es que cuando me convertí, yo prometí no faltarle el mal respeto. Nunca más le dije yo malas palabras. Sí, discusiones, sí le decía las cosas y me decía te vas y después volvíamos y así. Nunca dejé de ir porque en el dolor nos estábamos santificando y luchando contra esa barrera que no nos dejaba amarnos y perdonarnos. Una vez le dije a una persona, cada familia, aunque usted no lo vea y no se dé cuenta, hay demonios asignados para dividirnos. Para que en vez de amarnos nos aborrezcamos. Para que en vez de amarnos y disfrutar de uno del otro, estemos peleados a veces por tonterías, por envidias, por celos. A veces hasta hemos competido entre nosotros. Como le decía, a veces la gente, hasta en la iglesia competimos. ¿Quién canta mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién acomoda la silla mejor? Y Dios nos trata unos con otros. Entonces la gente dice, ya me tiene cansado esa hermana. Si yo ya acomodé la silla, ¿qué se hace ahora que está acomodando ella porque vino el pastor? Y vienen todos esos pensamientos y esos celos. ¿Y por qué? Una vez yo siempre lo cuento, había una hermana que tenían hijas, las dos tenían hijas y eran amigas. Entonces venía un evangelista, y Maru quizás se acuerda, venía un muchacho jovencito que tenía facha, y las dos chicas les gustaba el pibe. Y empezaron ¿cómo llamaba? ¿Gonzalo era? Sí. Gonzalo, un muchacho, venía y predicaba, el pibe era jovencito. Y las pibas, las dos, les gustaba a él. Entonces empezaron a pelear entre ellas. Las madres, en vez de poner paz, también se peleaban las madres. Y venía, y una venía y me hablaba y me pedía consejo después de la reunión. Y la otra la miraba. Y después me vino a mí y me dice, pastor, ¿por qué a ella siempre le habla? Y a mí no. Digo, ella viene a pedirme consejo. Si usted viene, también la recibo. Y ve esas tonterías de bebés, de tonterías, de pelearse por esto, por lo otro. Que a veces hacemos cosas no porque queremos. A veces hacemos cosas por envidia. O por celo. O por competencia. Ella se tiñe de negro, yo también. Ella se compra la sandalia, yo también. Aunque me endeude, listo, ya está. El vecino pinta la casa, yo también. ¿Qué pasa? Tengo luz, pero tengo una tele así. O sea, se me llueve el techo, pero tengo un equipo que retumba en todo el barrio. Porque yo quiero que en Navidad se escuche mi cumbia. El negro Jimmy. Y yo decía, nosotros estamos en un barrio que gracias a Dios se fue cambiando mucho. Antes usted no sabía, de una mezcla de cosas. El otro estaba escuchando los charros, el otro atrás el negro Jimmy, el otro le agarraba la locura del rock and roll, el otro de reggaetón, el otro estaba escuchando los pibes chorros. Duranito se borró de la villa, se llevó toda la plata del blindado. Y ahora anda con mujeres en un Mercedes. Y el otro que tira, que apuñala y que se le aguanta en la cárcel. Como cuando íbamos al boliche, decían las chicas quieren chacha toda la noche y alzaban las manos y tenían un olor a chivo terrible. ¡Aleluya, gloria! ¿Está escuchando? Y competimos y nos peleamos y nos envidiamos y nos celamos, pero Dios nos quiere limpiar. Y para transformarnos nos tiene que romper. Y aún siendo cristianos, podemos cambiar, podemos tener un cambio tremendo al principio, pero eso no quiere decir que ya estemos. Entonces Dios nos enseña a amar, tenemos una vida difícil, tenemos conflictos, hay gente que te va a fallar. Algunos se preguntará, ¿por qué? Si Jesús es Dios, le dio la tesorería a un ladrón, a Judas. Son misterios. Él revela con la plata lo que hay en el corazón. Un pastor dijo una vez, no es que la plata hace mal, es que la plata revela lo que está en el corazón. Nos peleamos por la plata. ¡Aleluya! ¿Qué hiciste con mi plata? Ese me debe 5 lucas y se hace el tonto.
Yo lo veo que se va a McDonald's, lo veo que se va acá, ¿y cuándo me va a devolver la plata? Sigo paro, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie dice gloria a Dios, ¿eh? Sí, yo digo. Antes cuando venía otro pastor dice, Dios me dijo que yo te vi llorando y sos una hermosa persona y Dios te va a bendecir. La persona dice, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando dice, ¿y tu orgullo? ¿Qué me está diciendo este? Ese no habla Dios. En ese no habla Dios. Dios habla en el que me está profetizando que el año que viene voy a cambiar el auto. Elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Dios no habla a la suegra, le habla a la nuera. Ahí la tiene a mi esposa. Si ella me permite, Dios la sanó y la restauró y ella tuvo... Dios le dijo, anda a ver a tu suegra. Yo le decía, amor, vamos a invitarla a comer a mamá. No, seguro se va a enojar y vamos a empezar ahí el problema. Y otra vez se esforzaba y lo hacía. Y mi mamá se enojaba. Por pavada. Sí. Que no comiste la ensalada de fruta que con tanto amor hice. Y sí, parecen cosas, pero duelen. Duelen. Que un hijo no le dé un beso a su madre o abrace a la vecina. Acá está la hermana Daniela y yo le voy a contar algo. Mi mamá, ¿sabe cómo se ponía cuando yo iba con mi esposa? A la casa de Juanita, esto. Está más la casa de Juanita que mi casa. ¿Quién es esa Juanita? ¿Quién es Alcira? ¿Qué se cree Alcira? Y va ahí a ver a mis hijos. No sé, el dolor de decir mi hijo no me da cariño a mí y abraza a todo el mundo. Como nosotros. Le decimos, hermano, hola hermano, y a nuestro hermano, ¿qué hace? Porque nos criamos juntos, nos tenemos, decimos que nos queremos, pero nos tenemos rencor. Nos matábamos nosotros. Hace poco mi hermano Daniel se acordó de algo, porque estábamos viendo fotos y había un pasillito en el colegio donde íbamos. Y usted es así, yo sé que usted también es así. Usted le podía pegar a usted a su hermano, pero lo llega a tocar a otro. Ah, sí. Y dice que había uno que iba conmigo al colegio, un muchacho que agarró y que siempre que se ponía nervioso quería pelear se mordía la lengua y lo empezó a burlar, porque él estaba en dirección y yo justo salía y lo vi a mi hermano llorando y que él se burlaba. Entonces lo agarré, no sé cómo lo agarré, y había un tacho de basura grande y lo metí adentro del tacho de basura. Yo le podía pegar a mi hermano, ¿vos no? Yo me voy a burlar de mi hermano. ¿Vos quién sos para burlarte de mi hermano? ¿O no? ¿Somos así? Y después decimos, qué injusticia, este se burla de mi hermano y nosotros lo vivimos matando a palos. Pero Dios nos va cambiando, nos va mostrando todas esas cosas, nos va mostrando y enseñando a amar, ¿o no? Dios nos va transformando la familia, el valorar, como le digo. Si usted tiene a su madre, pelee para llevarse bien. Quizá le va a costar, quizá lo va a procesar. Y va a ir a la casa de su mamá y su mamá va a tener dolor y le va a hacer reproche. Capaz que usted hizo un tremendo esfuerzo para llegar porque le costó. Y le dice, ¿ahora te dignás a venir? O le empieza a decir cosas. ¿O no? Che, yo te veo que vas para acá y para allá, pero a mí no me venís a ver. Dios me dijo, me mostró, podías haber disfrutado cada instante. Mi mamá me decía a veces, ¿para qué me venís a ver si vas a estar con el celular a veces? Pero después, ¿sabe qué hizo ella? No importa si te está con el celular al lado mío. Ya no le voy a reprochar. Era como una persona, ¿vio cuando una persona se rinde? Y no es que estaba re mal, en un momento hasta ya que quería pelear de nuevo. Me agarraba a Abril y le decía, Abril, vamos a pelear. Pero con amor. No era que
no quería, no la quería. Y entonces empezó a verse el amor, la mirada de amor. A que no me importa si estás con el celular, si me miraste o no me miraste, sino valoro que estás acá y empiezo a ver más profundo de lo que veo en lo normal. Por eso juzgamos muchas veces la persona y no nos damos cuenta que a veces Dios dice que tenemos que callar y esperar. Pero nosotros siempre queremos arreglar todo y hablar, y hacer y deshacer, y después nos encontramos que metimos la pata, que lastimamos. ¿Y cuántos han dicho, ¿para qué dije eso? ¿O para qué hice eso? Era que no podíamos contener, ¿o no? Y usted fíjese que es un misterio que la mayoría de nosotros nos cuesta con nuestros hermanos, con nuestros padres, aún con nuestros abuelos. ¿Y cómo romper eso? Para poder romper eso, no es solo oración. Es obediencia aunque te estés rompiendo, aunque te esté doliendo. No sé si me expliqué bien. Dios te va a decir, perdona. Dios te va a decir, deja de mirar lo negativo. Dios te va a decir, deja de pensar que vos sos el centro. Y espera en mí. Y yo voy a ir cambiando las cosas. Deja de pelear por dinero. Deja de hacer tantos reproches. No solo Dios obró en mi mamá, sino obró en toda la familia. Ella anhelaba que se rompa eso. Ella anhelaba que eso se rompa con todo su corazón. Y luchó hasta el final para que eso se rompa. Y gracias a Dios se pudo romper en mí, se pudo romper en ella un montón de cosas. Ella ya no quería reproche, no quería empezar con excusas, no, pero yo quiero contarte que en el año 88 vos me hiciste esto, ¿no? Ella dijo, te perdono, estamos bien, nos amamos, nos abrazamos, listo. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿De qué sirve la pelea? ¿Alguna vez hay un equipo de acá del barrio que tiene una frase que a mí me gusta, el barrio PC? ¿Sabe qué dice? El que se enoja pierde. Es así, el que se enoja pierde. O el que abandona. Bueno, yo se la cambié, el que se enoja pierde. Ahora voy a ponerle al equipo nuestro, el que se enoja pierde. Y yo le dije a Emma eso. Hace poco Emma también estaba enojado. Mamá, vos me prometiste que iba a ir a la calecita. Y mamá le dijo, hijo, a Emma, ¿entendés que estamos hablando de algo importante y se nos pasó la hora? No es que mamá no quiere, otro día te trae. Y ella estuvo, no, otro día no. ¿Cómo? No me prometiste. Y uno entiende el dolor de la nena. No es que la agarramos de la oreja como antes. Porque antes, ¿o no? No, me hace capricho acá en el... Una vez me agarró un compañero de trabajo y dice, vos, ¿por qué? Dice, te haces el pastor. Y a tu hijo yo vi cómo lo maltrataste en el súper. Y yo digo, yo no permito que mi hijo me haga capricho. Así que si quiere llorar, que llore. Me lo enseñó Moria Kazan. ¿Querés llorar? Llorá. Pero no te voy a golpear. ¿Estás escuchando? Amén. Y son cosas que vamos aprendiendo y son cosas que yo vi en mi mamá. Yo vi en mi mamá y ya estoy terminando. Vi cómo Dios arrancaba. Y cada vez que Dios metía su mano, era un dolor inmenso. Y a través de ella, yo también. Y sé que muchos de mis familiares también sentían un dolor. Donde las cosas materiales pierden sentido. Antes uno decía, che, lo invito a aquel, pero nunca tiene un peso. Mira ese famoso video que viene y dice,
Si vos trajiste pollo, pollo vas a comer. ¿Qué? ¿Siempre querés carne? ¿O no? Y uno está mirando esas cosas. Mirá este, viene y trae a toda la familia y dice, ¿quién lo invitó? Pero adentro hacemos la sonrisita. ¡Hola, ¿cómo andás? ¿Eh? Pero por dentro decimos, esta qué atrevida. Miramos si fue al baño o no. Dice, ¿qué así yendo al baño? ¿Y dónde va a ir, hermana? ¿Está escuchando? Y nos enojamos, dice, dijimos vamos a hacer una empanada. Y dice, yo traigo las tapas. Porque sabe que la carne era más cara. ¿O no? Y empezamos a pensar por dentro, dice, qué atrevida, que la próxima vez voy a adelantar yo. ¿O no? Somos así, en vez de disfrutar, en vez de dejar